todo bien. Entonces, para terminar, miren, yo les decía de que cuando el acero en compresión es mayor que el acero en tensión, se puede demostrar de que no va a fluir. Entonces, en esas circunstancias, miren, ya teniendo en cuenta eso, miren lo que hacemos. Como paso uno, se puede calcular los parámetros que nos van a determinar si el acero en compresión fluye o no fluye. Estos serían los parámetros. También se puede demostrar dónde lo pueden encontrar esto. En el libro de, me parece que es este. Sí lo he subido, pero igual lo volveré a subir si no. En este libro estoy utilizando la nomenclatura de este libro, ¿ok? Lo voy a subir, creo que este no lo he subido. Lo voy a subir terminando la clase. Entonces, si ustedes se van al capítulo, por ejemplo, de flexión en vigas, flexural design o reinforced concrete beam, aquí, a ver, sí, aquí es. Ya. Entonces, si ustedes se van aquí, van a encontrar las expresiones que también van a encontrar la demostración, ¿no? Mm, no, aquí no es. Bueno, está por ahí, ¿no? Lo pueden buscar en el libro. Ya, pero en términos sencillos, ¿qué es lo que nos dice estas expresiones? Mire, calculamos este K. ¿Ya? Y calculamos este ρ2', ¿ya? Esto vendría a ser la cuantía, ya, digamos, la cuantía real en la sección, teniendo en cuenta justamente, o suponiendo de que el refuerzo en compresión, mm, en este caso, fluye, ¿ok? Esa sería la cuantía equivalente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las expresiones para ρ y ρ'P, básicamente es la cuantía en tracción y en compresión respectivamente. Luego vamos a calcular la altura del eje neutro, ¿ok? Pero miren, vamos a tener un caso A y un caso B. En el caso A, cuando el acero en compresión fluye, ¿y quién nos va a decir si fluye o no? Si es que este ρ2' es mayor que K, como se ve acá, ρ' mayor o igual que K, eso justamente es la condición de fluencia del refuerzo en compresión. Obviamente, esto solo va a ser posible cuando el refuerzo en tracción sea mayor que el refuerzo en compresión, ¿no? Porque caso contrario, cuando el acero en compresión no fluye, justamente va a suceder cuando el acero en tensión, aquí, el acero en tensión es menor al acero en compresión, esa sería una condición, por eso acá dice o cuando el acero en tensión puede que sea mayor al acero en compresión, pero el ρ2' es menor que K. Entonces, cuando se cumple esta de aquí o esta segunda, el refuerzo en compresión no fluye. En esas circunstancias hay que calcular la altura del eje neutro, pero no es tan sencillo como aquí, como en la primera opción, porque en este caso no conocemos el esfuerzo en el acero en compresión. Es un Fs que es menor que Fy, ¿no? Porque no fluye. Entonces ahí, a partir de esas expresiones, sale una ecuación cuadrática de la cual se despeja la altura del eje neutro. Entonces no es directo, ¿no? Cuando el acero en compresión fluye es directo, cuando el acero en compresión no fluye, es un poco más elaborado. Ahora tenemos la última opción que es la más sencilla, simplemente ignorando el refuerzo en compresión. Ustedes pueden decidir cuál les conviene o incluso en la hoja de cálculo se calcula las dos, las dos opciones, ¿no? Considerando y sin considerar. Finalmente hay que verificar que la falla sea controlada por tensión en la viga. Para ello tenemos que asegurar que la deformación de la fibra más alejada en tensión supere este valor de ETY, ¿no? Mm, ya. Luego hay que verificar la cuantía máxima, evidentemente. Es una de dos, ¿no? O esta, porque esta de aquí, ya saben que es la derivación de esta. Entonces, cualquiera de las dos, pues se puede utilizar, ¿ya? En función de cuantías máximas o en función de deformaciones máximas del acero. Las dos son equivalentes y hacen referencia a una sección controlada por tensión. Finalmente, ya podemos calcular fácilmente determinando el F'S real, ya sea cuando fluye o no fluye, da igual. Una vez conocido el F'S, podemos determinar fuerza en compresión en el acero en compresión, la fuerza en compresión del bloque de concreto, la resultante de las fuerzas en compresión y con ello ya el momento resistente, ¿no? Igual tenemos dos casos, considerando el acero en compresión e ignorando el acero en compresión. Ya, entonces, ¿en qué casos, digamos,
o el refuerzo en compresión toma importancia? ¿En qué casos creen, colegas, que el refuerzo en compresión va a tener relevancia? Eso justamente lo que nos dice o qué gráfico nos puede dar una idea de ello es justamente este diagrama, donde tenemos justamente el área de acero requerido versus el área de acero máximo con acero en tracción solamente. Cuando esta línea roja está por encima, eso quiere decir que no necesitamos considerar el acero en compresión, es decir, no es tan relevante, pero cuando ya se supera, eso quiere decir que ya nos da una idea, o si está cerca, eso quiere decir que ya necesitamos pues el refuerzo en compresión para poder estar dentro de los límites de cuantías, ¿no? Entonces, justamente este gráfico hay que saber interpretar porque nos da bastante información. Entonces, ya con ello, mm, ustedes pueden elegir si considerar o no. En este caso, vamos a ver que la resistencia a compresión del concreto podría incrementar hasta en 12% la resistencia de la viga. ¿Y eso en qué nos ayuda? Por ejemplo, aquí, si aquí nos dice que requerimos 114 centímetros cuadrados de acero, como yo sé que esto ya está cerca, ¿no? Ya está cerca al límite, es más, se ha pasado el límite, yo le voy a poner menos porque sé que la refuerzo en compresión me va a compensar. Para ello es lo que sirve conocer o interpretar este gráfico. Entonces yo no le voy a colocar 114, le puedo colocar 105 más o menos, dependiendo del armado que yo elija, y va a cumplir, ¿no? ¿Y dónde lo verificamos si va a cumplir o no? Justamente vamos a insertar una tabla, ¿no? Entonces, antes de ello, obviamente tenemos que verificar que lo que hemos, digamos, propuesto cumpla, ¿no? Bueno, aquí ya está bien bonito, como pueden ver, porque, bueno, ya es el diseño final, ¿no? Obviamente esto no se obtiene en la primera y ustedes tienen que empezar a colocar el refuerzo hasta que el diagrama demanda-capacidad esté adecuado, ¿no? Inclusive aquí se puede optimizar, ¿no? Miren aquí. Justamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, pero para ir poco a poco, antes de llegar a ese gráfico definitivo, justamente tenemos que calcular la resistencia de la viga, como se explicó del manual, ¿no? Entonces, justamente ya les había pedido que revisen el manual para que puedan tener las bases teóricas sólidas y ya con ello podemos ir al MATCAD a programarlo, ¿no? Es más, es algo más repetitivo, siempre y cuando tengamos la teoría clara. Entonces, en cuanto a al cálculo de la resistencia de la viga, miren, nosotros podemos calcular el peralte efectivo ya según el refuerzo que hemos colocado, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que va a hacer el programa. Miren, aquí va a detectar que tenemos 10 barras número 10, o perdón, número 25, pero yo le estoy colocando, por ejemplo, en el extremo derecho superior del tramo 1, le estoy colocando aquí 8, ¿no? Entonces ya son 18, va a sumar 10 más 8 va a sumar 18. Y va a comparar con el número de barras que entra en una sola capa, ¿no? Y eso lo tenemos más arriba. No sé si recuerdan, hemos calculado eso, aquí está. Número máximo de barras para la viga en cuestión. A ver, esto debe estar por aquí, un momento. Mm, qué raro. Mm, me parece que no está, debería estar aquí. Ya, por alguna razón, ese diagrama o esa tabla no se ha copiado. Creo que me he salteado aquí. A ver, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Me he salteado esta tabla de aquí. Miren, hay una tabla justamente antes del área de refuerzo requerido que nos calcula el número máximo de barras que entra para el ancho de cada tramo que hemos seleccionado, ¿no? En este caso, como es un ancho de 80 centímetros y hemos predimensionado o estimado un diámetro de refuerzo longitudinal, por ejemplo, de 1 pulgada, entonces me entran 14 como máximo en una sola capa. Obviamente, como les dije, estamos colocando 10 corrido, más 8 son 18. Entonces el programa va a calcular 18 es mayor que 14, sí. Entonces el peralte efectivo será 6, no, perdón, H-6 o H-9. En ese extremo que estamos analizando aquí, colegas.
Estamos colocando 18 barras y entran 14. Entonces el peralte efectivo va a ser, 9, claro, 9. H menos 9. Esa es la idea entonces, estimados. Eso es lo que vamos a programar, ¿no? Entonces nos vamos aquí. ¿Sí? Esto es un poquito larguito porque vamos a tener que programar el cálculo de la resistencia de la viga y me parece que mejor lo vamos a, al menos el bucle, lo vamos a explicar en la siguiente clase, pero lo sencillo sería aquí extraer la información que nosotros hemos colocado en en esta parte a colores, ¿no? Tenemos que extraer esto, es decir, cuánto acero hemos colocado de forma corrida, cuánto acero hemos colocado en cada extremo, ya sea izquierdo, derecho, arriba, abajo. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sumar, ¿no? Es sumar el área de las barras que estamos colocando, es decir, multiplicar N3 por Φ3 en cada fila, ¿no? Más N4 por Φ4. Obviamente Φ3 va a tener dos elementos, ¿no? Diámetro y área. ¿Cuál nos va a interesar? El segundo, que es el área, para determinar el área total que hemos colocado. Entonces, miren, si yo quiero determinar, por ejemplo, el área de aquí, de la primera fila, que viene a ser el acero, o imaginemos que quiero calcular el área de acero total en el extremo izquierdo superior. Le voy a poner subíndice I de izquierda y S de izquierda superior, ¿no? Esto va a ser igual, ¿qué sería? Miren, sería N1, porque N1 ¿cuál? Sub 1, ¿no? Porque es el superior, sub 1, ahí está. N1 multiplicado ¿por qué? Por Φ1, pero Φ1 tiene dos valores, ¿no? A su vez, primero hay que ver la fila 1, ¿no? Porque es superior. Entonces, primero me voy y extraigo la fila 1. Hasta ahí extraí la fila 1. Pero luego tengo que extraer el área, porque aquí este Φ11 tiene el diámetro y el área almacenado. Para sacar el área tendría que ser el 2. ¿Se entiende? ¿Y a esto qué le sumo? Justamente el N2. Lo mismo, pero ya también el N2 y el Φ2, ¿no? Porque puedo combinar diámetros. Ese sería el área de acero. A ver, aquí falta, ¿no? Colocar, ahora sí. Ese sería el área de refuerzo colocado, el área de refuerzo colocado, corrido, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí le voy a poner en formato matemático, que sea decimal, ya. 5.000, bueno, aquí hay un error, ¿no? Esto no tiene sentido. 5.100 centímetros cuadrados, obviamente esto no tiene sentido porque las unidades es lo que está mal. Miren, aquí si yo me voy a editar, U1 tiene que ser milímetros, ¿no? Y si no es milímetros, hay un error ahí, ¿no? Miren, U1, a ver, U prima 1, ¿no? U prima 1 tiene que ser milímetros al cuadrado, ¿no? Porque así lo he organizado el input, ¿no? A ver, a ver si le pongo milímetros al cuadrado, tiene que ser 1 y no es 1, ¿no? Entonces hay un pequeño error ahí. El U'1 debe ser 1 milímetro cuadrado. A ver, mm, aquí, ¿no? Aquí lo hemos definido como centímetro al cuadrado. Ese es el problema. Debería ser centímetro, creo. Debería ser milímetro al cuadrado. Ya, lo que puedo hacer para compensar eso, aunque va a tomar un poquito de tiempo, es crear otra, ¿no? U'2, que sea milímetro al cuadrado. Ya, entonces, no, es que eso me va a causar problemas. Vamos a cambiar este mejor. Ese nada más. U'1 que sea milímetro al cuadrado. El problema va a ser aquí, creo, ¿no? Aquí le hemos puesto U'1 en función de que era 1 centímetro cuadrado. Simplemente tenemos que cambiar esto. A ver, ayúdenme por favor. Si lo hemos cambiado a milímetros cuadrados, aquí sería 1, ¿no? Y en centímetros cuadrados sería su equivalente, es decir, a ver, mm, milímetros al cuadrado. Queríamos expresarlo en centímetros, ¿no? O mejor dicho, a ver, esto ya lo habíamos explicado en la clase pasada. 0,01 centímetro cuadrado. Muy amable, 0.01. Y en metros cuadrados sería 0.
cero, cero, ¿cuántos ceros? A ver, aquí lo voy a poner. oh, Sería 3 4 5, ¿no? 5 ceros. Pero no creo que Ya, 6. 3 4 5 3 4 5 ajá. Ya. Entonces, ya, ahora sí, con ese cambio, nosotros, U'1 es milímetro cuadrado, entonces no vamos a tener problema. Ahora sí, Uno miren, por día a la -6. sí, ¿no? Sí, 3 4 sí está bien. Son 6 ceros, perdón, 5. Y miren aquí qué está pasando. Yo no quiero que me muestre en metros cuadrados el acero mínimo, entonces tengo que ir aquí para que me dé en, por ejemplo, centímetros cuadrados, que es lo que creo más usamos. Podría ser milímetros al cuadrado, ¿no? Entonces miren que va a cambiar las tablas también automáticamente. Eso es lo bueno de parametrizar todo. Miren, ya está en centímetros. El área aquí está en... Bueno, aquí no se ha cambiado, ¿no? Entonces... Bueno, eso ya lo voy a corregir posteriormente. Lo que me interesa aquí es que el área correspondiente, miren, que esto esté adecuado, ¿no? Entonces, ahora sí, el área de acero corrido que hemos definido es 7,1 centímetros cuadrados el corrido. ¿Tiene sentido eso? Si son 10 barras, número aquí faltaba 25. Ahora sí, 10 barras número de 1 pulgada es justamente 51 centímetros al cuadrado. Eso sí está bien, ¿no? Entonces, ya ese sería el área de la izquierda superior, pero falta, ¿no? Falta adicionar, ese es el corrido, pero falta adicionar el total, ¿no? Entonces podría ponerle solo ese ejemplo, ¿no? Digamos, izquierda superior corrido y este sería izquierda superior total. El izquierda superior total será el corrido más el adicional, ¿no? Pero el adicional que viene a ser N3, estamos haciendo izquierda superior, entonces será la primera fila. Obvio, me voy a matemática, operadores, subíndice 1 multiplicado por phi 3. Y la misma idea que esto, ¿no? Ya lo voy a copiar de frente, porque simplemente es phi 3 y también extraigo el valor 2 que viene a ser el área. Más, de forma análoga, N4, porque puedo combinar diámetros, ¿no? Y de esa forma yo tendría el área de refuerzo total. Bueno, aquí le hemos puesto 0, por eso es igual, ¿no? Y análogamente esto podemos hacer para todas las secciones. Se comprende, estimados, para calcular el refuerzo corrido o el refuerzo total. ¿Se entiende esta parte de cómo extraer el refuerzo que hemos colocado, eh, el área en cada sección? Sí. Entonces nos vamos a quedar aquí y vayan revisando la hoja. Ya la siguiente clase vamos a explicar el bucle que se ha programado y esta sería la primera estructura larga que vamos a programar, ¿no? Aquí sí lo vamos a explicar a detalle, porque justamente este es el bucle, ¿no? No sé si pueden ir más abajo, este sería el bucle para calcular la resistencia de la viga en los 18 puntos. Aquí se está aplicando todo lo que está en la teoría, ¿cómo se llama? En el manual para vigas con refuerzo en compresión. Aquí está todo eso. Vamos a explicar cómo hacer una estructura de programación que pueda calcular lo que queremos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer la clase que viene. Voy a corregir un par de cositas aquí y se los envío esto para que lo tengan. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna consulta. Sí, sí, lo voy a subir, pero voy a hacer un par de correcciones, ¿no? Se han dado cuenta que al cambiar las unidades, algo ha pasado ahí. Entonces voy a corregir eso y se los envío. Entonces, esta parte del área de cero, solo quiero saber si eso ha quedado claro. ¿Qué vamos a hacer después? Lo que les dije, ¿no? Calcular el peralte efectivo según el número de barras que estamos colocando en cada sección, ¿no? Entonces, automáticamente el programa va a determinar si tiene una o dos capas de refuerzo y ya. Entonces, si no hay consultas adicionales, a ver, Sí, yo tendría una. Para el valor de L2, el valor propuesto que proponemos, ¿cuál es la indicación que nos das en función de la luz del tramo? verdad.
hay recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones dicen, ¿cuánto? L cuartos, creo dicen. No, no, la verdad es que yo no uso eso, o sea, siempre me he acostumbrado a calcular o verificar efectivamente que la cumpla con la longitud de desarrollo o el punto exacto, ¿no? Como hemos visto el procedimiento. Pero sí sería bueno tener un alcance preliminar, ¿no? Es decir, una primera iteración. Podrían iterar con un L entre, a ver, a, a ver, recuerden, porque eso, L entre 3 por ejemplo, ¿no? Nos dice el ingeniero Edwin. L tercios de pronto. Podría ser, me parece mucho, creo, L cuartos. Bueno, pues eso ya es este criterio, ¿no? Y como vamos a ver después, o sea, eso se puede ir ajustando, ¿no? Por ejemplo, en esta hoja. Miren, aquí por ejemplo está demasiado, ¿no? No sé si notan en el extremo inferior, no sé si notan, aquí está demasiado alejado, ¿no? Hay que optimizar, tratan tampoco que esté muy pegado, ¿no? Esto no nos conviene porque siempre hay pues un poco de incertidumbre. Entonces, a un margen aceptable, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos optimizar, o no se necesita obviamente en la izquierda del tramo 2 que sería izquierda, tramo 2 aquí, ¿no? Le estamos poniendo abajo 3. Pero miren cómo yo voy a cambiar esto, por ejemplo, a 2. Y esto tiene que disminuir, miren. Esto aquí, observen aquí, aquí donde está el mouse. Eso tiene que disminuir, ¿no? O sea, irse más a la izquierda. A ver, vamos a ver. Ya se hace un poquito lento, ¿no? Por eso les decía de que eh, no en todos los casos vamos a requerir presentar la memoria de 3 tramos. En algunas, ahí está. ¿Notaron que se alejó o se fue a la izquierda? ¿Sí notaron? Sí, Entonces, de esa forma, ustedes podrían optimizar, ¿no? Entonces, eh, obviamente aquí podemos ajustarlo lo más que podemos, ¿no? Inclusive yo le puedo poner aquí 1,5, pero ya no va a cumplir la longitud de desarrollo, ¿no? Entonces tiene que cumplir dos cosas, que el diagrama de capacidad esté adecuado, ese es uno, y luego que esto de aquí cumpla la longitud de desarrollo. Con eso estaría correcto, ¿no? El diseño de flexión. Son dos cosas. Como les decía aquí, yo le puedo poner, digamos, 1,5, pero 1,5 ya no va, tal vez ya no va a cumplir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí la resistencia está muy bien encima, ¿no? Podríamos disminuir, por ejemplo, aquí, en vez de colocar aquí en la derecha inferior 8, podríamos colocar solo 6. Se me ocurre. Eso no solo aquí en la izquierda, derecha del tramo 1, sino en la izquierda del tramo 2, que sería aquí, ¿no? Entonces le estoy cambiando por 6 y 6 y vamos a ver que esto va a disminuir un poco para optimizar el diseño flexión aquí, ¿no? Y vean que ya lo hemos optimizado. ¿Notaron? ¿Notaron que esto ya se pegó más? Igual podríamos optimizar aquí arriba. Por ejemplo, arriba estábamos con derecha de tramo 1 sería aquí. 8 barras, igual, ¿no? Podríamos bajarle a 6. Puedo bajarle a 6 igual al otro, izquierda del tramo 2 aquí a 6. Y de esa forma van optimizando el diseño. Y ya se está pegando más el diagrama de capacidad al diagrama claro, la demanda con la capacidad. ¿Se entiende? Y miren cómo hemos optimizado, ¿no? Como les dije, más abajo vamos a tener una tabla donde nos va a decir si cumple o no cumple estas longitudes que estamos proponiendo, las longitudes de desarrollo acorde a las barras que estamos colocando, ¿no? Entonces, eso sería lo último. ¿Tienen alguna Y consulta una adicional? preguntita, por favor, para mantener la visión. Este es un edificio real con una viga de 8 metros aproximadamente, de sección de 80 por 80, con 18 varillas de 1 pulgada. No, ya, lo que pasa es que este ejemplo lo he hecho a propósito. En realidad, en la vida real esta viga tiene menos refuerzo, sino que he hecho algunos ajustes en el modelo porque quiero que vean cómo el refuerzo en compresión en algunos casos puede ser relevante, ¿no? A tal punto de incrementar, como les dije, 15% o inclusive 19% la resistencia. Y eso obviamente ocurre cuando ya las solicitaciones son muy grandes.
Eso lo he hecho por tema académico. En realidad, la Porque viga, casi siempre diseñamos la viga como simplemente apoyada prácticamente, ajá, pero realmente cuando construimos la viga tenemos acero a tracción y compresión. sí, pero justamente cuando lo que dice el Arriba y código es arriba. cierto, que en la mayoría de los casos el refuerzo en compresión no va a incrementar en más de un 5%, a lo mucho 7, digamos, ¿no? Ya es 5, yo he visto que es un promedio, un 5% incrementa la resistencia del acero en compresión, pero por eso este es un caso académico donde quiero que vean que en qué casos podría tomar o tener mayor efecto, ¿no? Pero Les voy también a la vuelve pasar, más. les voy a pasar el esquema de la viga real. Y tiene menos refuerzo, ¿no? Solo es un tema académico, ¿no? Obviamente, ustedes cambian, digamos, ese factor de escala que yo he usado aquí, porque lo he escalado un poquito, siendo muy conservador el tema o sea, al escalar el sismo dinámico, el sismo estático, he sido un poco conservador y por eso salen esas solicitaciones tremendas en la viga, ¿no? Pero de por sí, sí, en esta viga, la viga real, o sea, esto es un edificio construido en Lima, es un hotel de 20 pisos y sí, sí tiene, créanme que este pórtico tiene viga o acero de número 36. O sea, el que le sigue, creo que en dos números al acero de 1 pulgada, ¿no? O sea, sí tiene un refuerzo tal, pero no es tanto como lo que están viendo ahorita, ¿no? Entonces, pero sí es bastante reforzada, es una viga con bastante responsabilidad sísmica, sobre todo, ¿no? Porque está en el perímetro. Entonces, esta estructuración justamente es una típica para edificios de esa altura, entre 20 y 30 pisos. Lo que se hace es diseñar los pórticos especiales a momento, ¿no? Y van a ver que tiene pues unas corbatas grandes, como hemos visto, ¿no? Entonces, obviamente eso requiere refuerzo importante. Entonces, sí, la viga tiene esa cantidad de refuerzo, ¿no? Porque no es convencional, estimados, ¿no? ¿Han visto alguna vez una viga con un refuerzo de 1 y 3 octavos o es primera vez que están viendo? Porque sí, sí tiene, ¿no? Sí tiene ese refuerzo esta viga, como les comenté. ¿Han visto Y antes la eso? viga es de 8 metros la viga, si es de esa luz. No, es de 10 metros esta de aquí, por ejemplo. Esta de aquí es de 10 inclusive. La del centro, esta es de 10 metros. Sí es real, o sea, el edificio sí tiene esas luces de 10, 8, etcétera, ¿no? Entonces es un caso particular, ¿no? Solo es un ejemplo de diseño. Ustedes pueden hacer un ejercicio real, pueden agarrar un modelo. No, no hemos mencionado que no vamos a hacer énfasis en ETABS y en modelamiento, ¿no? Eso ya ustedes pueden ir cambiando las solicitaciones porque han visto de que justamente ya pueden pegar en la hoja de MATCAD los resultados de cualquier viga, ¿no? Ni siquiera tienen que hacer un filtrado manual, nada de frente, copian, pegan y ya está. Eso es lo que hemos hecho justamente con ayuda de algunos códigos, ¿no? Para que filtre por nosotros la información. Entonces, bien estimados, Una eh, pregunta, ingeniero. En los otros cursos, los ejemplos, ¿habrá algún ejemplo real? ¿O todo también va a ser académicos? no, no, solo en este curso va a ser académico porque no es el objetivo el modelamiento, ¿no? Es más que todo aprender a programar en MATCAD, este tipo de cosas. Ya en los cursos 1 y 3, obviamente todo es real, ¿no? Ahí nada de suposiciones, no, no, no se preocupen, ¿no? Ahí todo es real, todo es como debe ser. Porque ahí sí el objetivo es el Ingeniero, diseño. yo tengo una consulta. Sí, adelante, adelante. ¿Puede mostrar el gráfico de demanda-capacidad, por favor? Sí, por supuesto, a ver, ah, ahí está. En, en la columna 3, Ujú, en la parte donde eh, la capacidad baja ujú. o sea, no debe empezar en el lado derecho de la columna, está en el lado izquierdo, Sí, muy, muy buena consulta. donde empieza la pendiente. Sí, sí, qué buen ojo, estimado colega.
Se me iba, ¿no? Sí les iba a explicar, pero resulta algo obvio, ¿no? A ver, ¿por qué creen que es? A ver, observen el perímetro de la viga. ¿Por qué creen que hay ese cambio? Por el cambio de la sección, Sí, que por eso. aguanta. Ujú. Muy bien. Ujú. Es por eso, es porque al cambiar o reducir el peralte, pues la capacidad de la viga obviamente va a reducirse así, tal cual se muestra en el gráfico, ¿no? Es por eso, pero es una buena observación. Ah, ya. Ujú. Ok, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué les está pareciendo el curso hasta este momento? A ver, por favor, si nos pudiera dar algún comentario. ¿Están pudiendo seguir la sesión? ¿Se está entendiendo los conceptos? ¿Cuáles serían los puntos débiles tal vez que les está costando? ¿Hay algún punto débil tal vez? Perfecto. Muchas gracias, estimados, por permanecer en la sesión. Y bueno, ya tenemos que terminar porque ya es 9:20. Nos vemos el día martes, ¿no? El día martes nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta una próxima. Cuídense mucho.